Listo, ya está grabando incluso. Bueno, hoy nos toca ver el tema final del examen, que es interferencia en películas delgadas. ¿Qué es exactamente una película? Una película es un material muy delgadito. Eso es lo que quiere decir película. La razón por la que las largometrajes se llaman películas era porque originalmente estaban hechos en cintas de celulosa, muy delgaditas, llamadas películas de celulosa. Bueno, eso por ese lado. Vamos a ver ahora. ¿En qué consiste esta famosa interferencia? Recordamos de física 2 que si hay una onda que choca, viene acá y choca con una pared, lo que la pared va a hacer sobre esta cuerda es una reacción por tercera ley de Newton. La cuerda genera una fuerza para arriba sobre la pared, mientras que la pared sobre la cuerda va a generar una fuerza hacia abajo, de igual magnitud y dirección diferente. ¿De acuerdo? Entonces, cuando la cuerda choca con la pared, va a devolverse y se va a reflejar. Entonces acá hay un cambio de fase. Vean que antes la pancita de la onda iba para arriba y ahora va para abajo. Esto es un cambio de 180 grados en la fase. Esto en óptica se repite con una situación similar usando índices de refracción, cuando ustedes toman un medio a otro. Sin embargo, tiene que cumplirse cierta condición especial. Para que se cumpla esa condición, tiene que ocurrir lo siguiente, que el n de afuera, el n de incidencia, sea más pequeñito que el n grande. ¿Eso qué quiere decir? Es como si la onda estuviera pasando del aire a una pared casi rígida, ¿de acuerdo? Entonces es similar a la situación de una onda pegando con una pared en una cuerda. Entonces provoca un cambio de fase de 180 grados cuando se refleja, ¿de acuerdo? Sin embargo, si la onda, como vemos acá, llega y choca con un anillo móvil, el anillo lo que hace es que se levanta. Cuando se levanta, la cuerda está levantada con él. Y cuando la cuerda se va, bueno, cuando el anillo se baja, la cuerda se baja con el anillo. Lo que provoca es una reflexión de la onda, pero la reflexión está con la misma fase original. Es como si la onda se hubiera transmitido nuevamente. Dicho de otro modo, no hay cambio de fases en este caso. O el cambio de fases en este caso, uno podría decir que es 360 grados, que es como no hubiera ocurrido nada. ¿De acuerdo? En el caso de ondas electromagnéticas, esto pasa cuando venimos de un medio rígido a un medio poco rígido, poco denso. Entonces, cuando el n de incidencia es más grande que el n de la refracción, la onda se puede venir para acá una parte, pero ninguno de los dos casos va a tener cambio de fase. Ni acá ni acá hay cambios de fase. ¿Alguna duda con eso? Entonces, si N1 menor a N2, hay un cambio de fase de 180 grados.
Si N2 es mayor, perdón, es menor a N1, entonces no hay cambio de fase. Muy bien, ahora vamos a ver cómo funciona esto en películas delgadas. Tenemos una fuente de luz acá. Llega la onda electromagnética acá. Venimos probablemente del aire, o sea, un N que es igual a 1. Llegamos a una película con un N diferente a 1 y luego hay más aire. Muy bien, en el momento en que pasamos del aire a la película, acuérdense en lo que yo les había dicho, siempre ocurren los dos fenómenos, reflexión y refracción. Una parte de la onda se va a reflejar y la parte reflejada es como si estuviera chocando con una pared rígida. Y hay un cambio de 180 grados en esta fase respecto a la fuente de luz original. ¿De acuerdo? Por el contrario, la parte refractada, o sea, esto que está acá, no va a sufrir cambio alguno en su fase. ¿Por qué? Porque está pasando de un medio al otro. Entonces la onda continúa su camino. Simplemente cambia la longitud de onda y la velocidad, pero no va a cambiar la frecuencia y tampoco va a cambiar la fase. Cuando choca con este medio de acá, que esto es aire nuevamente, esto es otra vez un medio poco denso. En esta situación, este rayo de luz no cambia de fase con respecto a este rayo de luz. ¿De acuerdo? Acá y acá no hay cambios de fase. Llega, se transmite y se vuelve a refractar. Tampoco hay cambio de fase de aquí a aquí. O sea, esta seguía en fase con esta y con esta. Pero a final de cuentas, esta tiene un cambio de fase de 180 grados y esta no. O sea, esta permanece como si nada. Cualquier desfasecito que se hubiera producido viene dado por el grosor. ¿De acuerdo? La diferencia de caminos, de ahí sí puede provocar otro cambio de fase. En esta situación es muy similar a la interferencia en la ranura doble. Sin embargo, ¿cuál es la gran diferencia con la anterior? Bueno, este ya llevaba un desfase de 180 grados inicial. Entonces, ¿qué va a pasar? Las fórmulas quedan al revés, básicamente. Ahora, antes de proceder, muy importante, vamos a decir lo siguiente. ¿Por qué? Porque es un poquito complicado estar considerando leyes de Snell acá. No es que no exista la fórmula exacta existe, pero no se usa. Para lo que se llega exactamente casi que al mismo resultado si uno se usa una pequeña aproximación. ¿De acuerdo? Entonces, como es complicado estar usando ley de Snell a cada rato, vamos a decir lo siguiente. Vamos a usar ángulos de incidencia pequeños. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es un ángulo pequeño? Un ángulo lo suficientemente pequeño como para que el seno o el coseno se reduzcan
por polinomio de Taylor. Entonces, el ángulo de incidencia lo vamos a considerar muy pequeñito. El ángulo de refracción acá va a ser todavía más pequeñito. Entonces, este camino acá, perdón, va a tener un ángulo con la normal muy pequeñito. ¿Qué pasa cuando ese ángulo con la normal es muy pequeñito? La hipotenusa se parece cada vez más al cateto adyacente al ángulo, al cateto grande. Lo mismo de este otro lado. La hipotenusa se parece cada vez más a este cateto. Entonces, considerando ángulos pequeños, la diferencia de caminos en este caso delta va a ser igual a 2 veces la hipotenusa. Bueno, esta es la hipotenusa y esta otra hipotenusa. Bueno, pero esas hipotenusas se parecen cada vez más a sus catetos y esos catetos ya sabemos que miden t. Entonces, esta diferencia de caminos va a ser cada vez más parecida a 2t. ¿De acuerdo? Déjame tirar esto un poco para abajo. Pensé que di espacio suficiente. Ahorita acomodo esto. Lástima que este no permite agregar páginas en el medio. Puede eliminar páginas, pero no puede agregar páginas a este programa. Al menos la versión gratuita que yo tengo. Ok. Entonces consideramos ángulos pequeños. Esto tiene una ventaja. La diferencia de caminos es un valor bastante conocido. Es 2t. Entonces, esa diferencia de caminos delta, lo que recorre más el rayo de luz 2 que el rayo de luz 1, va a provocar un desfase, digamos, adicional. Y muy similar a la situación anterior del sistema de doble rejilla. El único detalle es de que ahora esta diferencia de caminos, delta 2t, para que genere interferencia constructiva, ocupamos medios múltiplos, perdón, múltiplos impares de la longitud de media longitud de onda. Entonces, es la situación al revés de la de interferencia en doble rejilla. Entonces, para que este dé una interferencia constructiva, entonces la diferencia de caminos delta, o sea, 2t, tiene que ser igual a a múltiplo impar de media longitud de onda. Aquí hay que tener un poco de cuidado. Entonces sabemos que tiene que ser múltiplos impares de media longitud de onda. O con un m entero, de esta forma, nada más le sumamos un medio. Y la longitud de onda que viene por acá. Esa longitud de onda no puede ser cualquier otra longitud de onda. ¿Por qué? Porque estamos pasando de un medio que tenía una longitud de onda inicial a un medio que tiene una longitud de onda final. Yo ya les dije, si una onda pasa de un medio a otro, va a cambiar su longitud de onda y va a cambiar su velocidad, pero no va a cambiar su frecuencia. Aquí tiene que ser la longitud de onda del medio. O sea, lambda sub n. Pero lambda sub n, como tal, puede escribirse como lambda entre n. Y esta es nuestra primera fórmula importante. Bueno, pongámosla un poquito más resumida abajo.
2t por n, igual que viene en el libro, tiene que ser igual a m más 1/2 de lambda, donde m nuevamente es nuestro orden de interferencia. 0 más menos 1 más menos 2 más menos puntos, puntos, puntos. Entonces, nuestra interferencia constructiva solo se da con esta condición. Ven que es al revés de la interferencia en doble rejilla. Y eso era porque el rayo de luz 1 ya traía su propio desfase de 180 grados. Ahora, para la interferencia destructiva, la situación nuevamente también es la fórmula al revés. La diferencia K menos delta, o sea, 2T, tiene que ser igual a múltiplos enteros de la longitud de onda en el medio, lambda entre n. O despejado, ponerlo en color verde, 2t por n es igual a m por lambda. Donde m nuevamente es el orden del mínimo que tenemos, o destructiva, como quieran decirle. Profe, yo tengo una consulta. Ajá. Ese n que estamos usando es el índice de cuál medio, del que viene la fuente Ah, del o del no, otro. del otro, de la película. Porque vamos a considerarlo siempre que vaya del aire, película, aire. Ok, ok, listo, profe, gracias. Es más, incluso el medio de más abajo, habría que hacer una consideración adicional si uno quiere considerar más rayos. Pero casi siempre va aire, medio, aire. Y lo que nos interesa ni siquiera es la parte de abajo, nos interesa lo que va para arriba. O sea, el rayo de luz 3 y 4 no nos interesan para nada, para la mayoría de cosas. Solo nos interesa lo que está para arriba. ¿De acuerdo? Listo, profe, muchas gracias. Uno que otro ejercicio sí se van a considerar. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué pasa con este. Este es un n grande y este es n igual a 1. Entonces, el rayo de luz 3 no tiene cambio de fase. O sea, funciona parecido. El de 3, este no tiene cambio de fase. Aquí nuevamente hacemos otro choque. Nuevamente, esta reflexión no tiene cambio de fase. Por lo tanto, el 4 no tienen cambio de fase debido a reflexiones. Tienen cambios de fase debido a a la diferencia de caminos. Vea que el 4 recorre más que el 3. O sea, sí hay un cambio de fase, pero no debido a los choques. Perdón, no debido, no debido a las condiciones de frontera, sino debido a la diferencia de caminos. Entonces el 3 y el 4 funcionan como si fuera la interferencia tradicional de doble rejilla, ¿de acuerdo? Sin embargo, el 1 y el 2 sí tienen cambios de fase, uno de 180 y el otro no. Entonces, el cambio de fase que con respecto a 1 y 2 es únicamente debido a, bueno, se debe a dos cosas, a 180 y a la diferencia de caminos, mientras que el 3 y 4 solamente a diferencia de caminos. Por lo tanto, el 3 y el 4 funcionan exactamente igual como funcionaría la interferencia de doble rejilla. El 1 y el 2 con la fórmula que nosotros estamos poniendo. ¿De acuerdo? La mayoría de ejercicios toman los rayos 1 y 2. Sin embargo, uno que otro ejercicio de por ahí no requiere el 3 y el 4. Y el 3 y el 4 funcionan bajo las condiciones de rejilla normal. ¿De acuerdo?
Sí, profe, muchas gracias. Ok, antes de hacer ejercicios, porque ya esas son las dos fórmulas importantes del día, quería que viéramos un par de imágenes. Espera para ver si las logro acomodar. Estaba después. Esto es lo que se conoce como los anillos de Newton. Es un caso muy especial. La luz viene por acá, pasa a este medio que es como un platito, es una lente delgada, semicircular, y luego a un vidrio plano. La combinación de factores genera este patrón curioso de acá, una interferencia de anillo. No me voy a preocupar por eso para hacer ejercicios de una vez. Esta parte no. De hecho, yo creo que ni en la carta del estudiante lo considera. Así que esto mejor lo corté para no hacer más largo el capítulo. Pero es bonito ver la imagen. Vean que la interferencia se da en otros casos más complicados de los que tenemos. Otro caso que todos apuesto que ya hemos visto, este de Newton no es tan fácil de ver porque hay que poner esa configuración. Pero uno que sí probablemente ya hemos visto es los colores de charcos de aceite. Los colores de charcos de aceite, cuando por ejemplo hay carros y ustedes ven en la calle que hay como un arco iris, eso se debe a que la calle primero ya estaba mojada con aceite y luego cayó agua. ¿Qué es lo que le pasa al aceite? El aceite va a flotar en el agua y va a formar una película muy, muy, muy delgada con respecto al agua. O sea, funciona como si fuera este, interferencia de películas. ¿De acuerdo? Los colores que se forman se debe a que la luz no es exactamente monocromática. Entonces hay montones de patrones de interferencia entrando ahí y saliendo ahí. La combinación de colores es lo que hace. Vean que los colores no son como tan uniformes. Entonces, si lo vemos muy, muy de cerca, lástima que yo creo que aquí no se ve. Aquí sí se ve. Esta parte aquí tiene un color negro. Y aquí hay unas partes de color como magenta o morado. Las partes de color morado o magenta son partes donde la película es muy gruesa. Mientras que las partes de color negro son donde la película es muy, muy delgadita. ¿De acuerdo? Un efecto similar se da también en burbujas de jabón. Los colores se debe a una interferencia de, de capas. Pero en este caso, como tenemos siempre una luz no monocromática, o sea que vienen todos los colores de la luz, los colores diferentes se van por lugares diferentes, hacen interferencias diferentes y la combinación de todos ellos hace esas combinaciones que se ven ahí. ¿De acuerdo? El capítulo va un poquito más, habla un poquito incluso de Fourier. Yo no me voy a meter con eso. No está en la carta del estudiante. Si quieren lo leen para su formación. Es bonito y todo. Si quieren luego yo les puedo recomendar un libro de óptica. Se llama el HET. Es sencillo, pero trae, o sea, va mucho más allá de lo que viene en el curso. Creo que también hay otro libro de óptica, pero no recuerdo el nombre. Si me acuerdo luego se los puedo recomendar. La navaja no sé ni por qué la pusieron, creo que fue para dar como una idea del tamaño de las banditas. Todos hemos visto navajas de esas. Entonces, creo que fue para ver una comparación. Bueno, hagamos ejercicios. Los ejercicios son relativamente sencillos. Se pone uno más creativo cuando combina esta situación con difracción. O sea, la interferencia es sencilla, la difracción es sencilla. Ya cuando combinamos interferencia y difracción, ahí sí se pone más interesante la situación. Pero por ahora los ejercicios van a ser realmente sencillos. Así que probablemente no vaya a ir mucho más
de lo que veamos esta y la próxima clase. La próxima clase, por cierto, son solo ejercicios. Y es un repaso general, porque el examen va a quedar el viernes. No lo voy a pasar. Sin embargo, como les estaba mencionando antes, el que quiera ir bueno, el que tenga eco el sábado, lo puedo dejar ir a la reposición del examen. Solamente tráiganme este, la justificación de que hicieron eco el sábado. Es más que suficiente. Yo no tengo problemas en mandarlos a la reposición. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a este ejercicio. Profe, y no hay posibilidad de que usted pase el examen, pero al martes, digamos, en lugar de pasar una semana, que lo pase como al martes. Mm, al martes. Es que, digamos, yo sé que en el grupo nuestro, que es el 5 o el 6, la verdad no me A acuerdo, 5. pero, ajá, muchos hacemos examen de ECUA, como muchísimos. Entonces, habíamos estado hablando que tal vez no pasarlo una semana, porque es como mucho tiempo, o sea, es como muy poco tiempo entre exámenes, pero sí pasarlo como el martes, que no queda tan pegado al otro examen. Pasarlo al martes, dice usted. Ujú. Podría pensarlo porque no va a quedar tan pegado. Es que si yo paso el examen, van a quedar pegados el tercero y el cuarto parcial. El cuarto parcial, la única parte que se lleva pesado de materia es la parte de difracción. La parte de física moderna, como son pequeñitos temas, y de hecho esa parte de física moderna, aunque fuera todos los temas, en conjunto es nada más cositas muy sencillas. Y va a quedar muy pegado. De ahí, al martes. Ahora consultamos ahora en el grupo, a ver qué tal. Una consulta, pero no prometo nada. ¿De acuerdo? Sí, profe, está bien, súper bien, más bien. Muchas gracias por tomarlo en consideración. Si es que es muy poquito tiempo lo que quedaría entre examen y examen si lo paso el viernes. O sea, si paso el examen 8 días. Sí, es que eso fue lo que nosotros comentamos, como que era muy poquito tiempo, pero que tal vez pasándolo al martes es como un margen un poquito más extenso entre los exámenes. Bueno, voy a considerarlo. Voy a hacer una encuesta como para saber, solo para el grupo de ustedes, no para el otro grupo. El otro grupo tiene de viernes para estudiar también. Pero no, del otro me dijeron que la mayoría no está llevando ECUA. Vamos a ver, la pregunta 7. Dos ranuras angostas y paralelas separadas por 0.250 milímetros son iluminadas por luz verde de longitud de onda 546.1 nanómetros. Algo muy interesante que he estado viendo en sus exámenes es dos cositas. La primera, no están poniendo unidades. O si le ponen, solo le ponen N, por ejemplo. 546.1 N. N sería la unidad, pero N ¿qué representa? No representa nada. No hagan eso. Esto lo hizo muchísimas personas. No ponen la unidad correcta. Si ponen el prefijo, ponen la unidad. Y de hecho tienen que poner siempre la unidad para saber en qué se está trabajando. Por ejemplo, el tau L de los ejercicios del ejercicio de circuito RL, no lo ponían. O sea, le ponen un número 1.4 por 10 a la menos 3 y listo. Pero esto representa qué cosa, qué cosa. Y eso eran segundos. No le ponen la unidad. Otros le ponían M. Esos son metros. M solita son metros. Ok, entonces cuando hagan eso, por favor pongan la unidad. Todos los ejercicios tienen que llevar la unidad apropiada. No se les debe olvidar eso. Imagínense que un error así le costó un premio Nobel a alguien. Y eso fue un gringo. Llegó e hizo los cálculos en pulgadas, pero los cálculos no llevaban a nada. Pero parecía por pura ilusión de los números de que llevaban a algo. Pero al no poner unidades, el MAE
Lo mandó, lo vieron los europeos y dijeron, mira, pareciera como que lleva algo, llevaron, siguieron el paper, llevaba otros errores, pero el error principal estaba en las unidades. La idea era encontrar algo y por unidades ellos pensaron, esto debe estar en el sistema internacional, no pone unidades, vamos a mandarlo en el sistema internacional, vamos a buscar y buscaron y buscaron y buscaron y no encontraban nada. ¿Y qué era? Que el MAE puso una escala inadecuada. El MAE había trabajado en sistema inglés, el sistema británico. Al trabajar en el sistema británico se trabaja en pulgadas, pies, etcétera, 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 libras, etcétera, etcétera, etcétera. Pensaron que estaba el sistema internacional, metros, segundos, Celsius, perdón, kelvins, etcétera. No encontraban nada. Hicieron el experimento una y otra vez y era que el experimento sencillamente no iba a llegar a ninguna parte porque la escala estaba inapropiada. Tampoco había, tampoco lo que él predecía se iba a llegar a ver algo. Había otro errorcito por ahí que también tenía que ver, pero el principal error era la escala. ¿De acuerdo? Entonces, no hagan eso. Siempre pongan en qué unidades están trabajando. ¿De acuerdo? Creo que era, es que no recuerdo para qué era la cosa. En The Big Bang Theory habían hecho como un día un capítulo de algo muy parecido a lo que le pasó a ese mae. En The Big Bang Theory, Sheldon mandó un paper y el paper predecía supuestamente cómo crear un átomo pesado. Entonces lo podían encontrar fácilmente porque estaba en una escala apropiada. Pero la escala de Sheldon, que el Sheldon leyó era una escala completamente inapropiada y era prohibida para la mecánica cuántica. Entonces no se podía hacer ese experimento. Fue una situación muy parecida con ese gringo. O sea, si hubieran visto la escala apropiada, se hubieran dado cuenta, esta escala quedó muy grande, ya eso está prohibido por la mecánica cuántica, ya ahí no se va a encontrar nada, entonces ni vamos a intentar hacer el experimento. Y eso fueron como millones de dólares botados a la basura tratando de encontrar qué era lo que decía ese gringo. Bueno, y era como un mae de los tops, pero fue como un desliz a la hora de hacer el paper. Bueno, vamos a ver. Dos ranuras angostas paralelas separadas por 250 milímetros son iluminadas por luz verde de lambda igual a 546.1 nanómetros. Nano es 10 a la menos 9. La configuración de interferencia observada en la pantalla a 1,2 metros de distancia en el plano de las ranuras. Del plano de las ranuras, perdón. Calcule la distancia desde el máximo central a la primera región brillante a cualquiera de los dos lados del máximo central. B, entre la primera y la segunda banda oscuras. Hagamos un dibujo para ayudarnos. Siempre que hagan uno de estos, aunque el dibujo sea muy tonto, háganlo. Ayuda muchísimo. Entonces tenemos una luz. Ilumina esto. Yo ya les he dicho que la luz debería venir de una vez coherente y monocromática. Ya es monocromática. No dice que sea coherente. Pues esta etapa de acá hace que coherentice la luz. Entre comillas, no es como lo mejor, pero coherentiza la luz. Ok, estos se forman fuentes puntuales y lo que vamos a hacer es que vamos a ponerlo en una pantalla. De este lado de la pantalla que vamos a ver una bandita brillante central, interferencia constructiva. Recuerden que la constructiva para la doble ranura siempre va a ser la central. Si vemos la fórmula anterior, como va al revés, más bien la central en el caso de la capa, es al revés, la banda central sería una banda oscura.
Ven, esto es más o menos lo que se está generando ahí. Vean lo que nos decía. Teníamos luz verde. Yo la puse amarilla. Y la configuración de interferencia en la pantalla a 1,2 metros. Del plano de las ranuras, calcule la distancia desde el máximo central, o sea, desde acá, a la primera región brillante. Acá. Y entre la primera y segunda banda oscura. Luego nos piden esta de acá. Vamos a ubicar lo que nos están diciendo en la parte A es ubique el Y de los máximos. ¿Cuál era el Y de los máximos? Esa era una formulita. ¿Se acuerdan cuál era? Yo tengo escrito que es M, L Ajá, entre D, ajá, lambda entre D. ajá. Sí, esa es. Este es el Y de un máximo dado. Por ejemplo, el Y del central es M igual a 0. La ubicación del máximo central es igual a 0. El Y del máximo 1 es cuando M es igual a 1. El Y del máximo menos 1 es cuando M es igual a menos 1. Y así va. Entonces ya con nada más hay que ubicar del máximo central al primer máximo adyacente. Entonces nada más es poner M igual a 1. ¿Ven qué sencillo? Entonces el máximo, la distancia del máximo central al primer banda brillante es nada más hacer M igual a 1. Entonces 1 por L por lambda entre D. Esto es igual a L 1,2 metros. ¿Cuándo es la separación? Esta. 1,2 metros por lambda, que son 546.1 nanómetros. Dividido entre D de 250 milímetros. Ok. ¿Dónde es mi calculadora? Esperen un segundo. Pensé que tenía la calculadora a mano y ahora no sé dónde la puse. Qué raro, la vi hace un segundo. Bueno, mientras alguien vaya metiéndose en calculadora. Qué cosa más extraña. Tenía la calculadora a mano hace un segundo. Aquí está. Vamos a ver cuánto da eso. 1,2 por 546.1 por 10 a la menos 9. Ok, dice que da 2.62 por 10 a la menos 3 metros. Esa es la ubicación del máximo 1. Pero del máximo central al máximo 1 se puede considerar esa la distancia si los máximos son muy delgaditos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, pero O sea, las bandas son muy delgaditas. Esa ya puede considerarse la distancia entre máximos. ¿De acuerdo? Desde el punto central del máximo hasta punto central del otro máximo. ¿De acuerdo? Ahora nos toca distancias, esta otra distancia de acá. Esta es un poquito más truculenta. ¿De acuerdo? Pero tampoco es la gran cosa. Lo primero que vamos a hacer es ubicar la distancia del mínimo.
La distancia del mínimo es lo que hay de aquí a aquí. Para el mínimo igual a 1. Entonces, ¿cuánto es el y del mínimo? Bueno, es casi lo mismo de este, solamente que m no es m. Este es m más un medio. M más un medio por lambda por L entre D. Entonces, el primer mínimo se da entonces cuando m es igual a 1. Perdón. El primer mínimo se da cuando m es igual a 0. Entonces esto se da en L lambda sobre 2D. ¿De acuerdo? Porque se vale para m igual a 0. Acuérdense. Los mínimos, este es m igual a 0. Ay, juepuña. Este es m igual a 1. Igual a menos 1. En fin, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Entonces este se da con m igual a 0. Con m igual a 0, esta es la altura de el mínimo, la ubicación del mínimo. Pero nos preguntan la separación entre mínimos. Entonces la separación, dado que es simétrico a ambos lados, es 2 veces el y del mínimo m igual a 0. O sea, esto es 2L lambda entre 2D. En el laboratorio de física 3, yo anteriormente lo daba, y la manera en que hacíamos las mediciones era tomar un paquete de mínimos, varios mínimos suficientes. ¿Cuántos? 7 mínimos. Medíamos la separación entre 7 mínimos y nada más contábamos las rayitas, y luego ya con eso encontraban la separación entre mínimo y mínimo. O sea, agarramos un paquete grandecito y en lugar de tratar de medir la separación de un solo mínimo. ¿Por qué? Porque los compases que nos daban eran unos compasecillos de papel. Entonces, como son de papel, cuesta un montón agarrarlos y ponerlos para algo tan pequeñito. Pero ya algo más grande es más fácil de manejar. Yo les decía que siempre trajeran compases de puntas. Si ustedes están llevando laboratorio de física 3 y no han llegado a esta parte, un compás de puntas les va a ayudar muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Entonces yo se los sugiero que lo lleven. Ok, la separación en este caso es L lambda entre D. Pero L lambda entre D es lo mismo que teníamos ahí. 2,6 por 10 a la menos 3 metros. ¿Contará? 2,62. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con ese ejercicio? No, estaba fácil, ¿verdad? Hagamos uno un poquito parecido. Vamos a ver, en realidad los ejercicios de este capítulo son bastante fáciles. Nada más hay que tenerle un poquito de práctica y saber cuál es el máximo o el mínimo que estamos tratando. Si es un máximo de orden 1, de orden 2, de orden 0, de etcétera, etcétera. Y lo mismo con los mínimos. En general, estos ejercicios no se llevan el gran problema. El problema se lo traga cuando uno tiene que hacer combinaciones. Pero las combinaciones vienen hacia el siguiente capítulo. Hay un ejercicio, de hecho, complicadito aquí, que ese sí lo pueden intentar, que es uno que es una cuña. Viene en el Serway séptima edición. Ese se lleva su ratito, no lo voy a hacer acá porque toma, o sea, un solo ejercicio podría tomar casi un buen rato en sacarlo.
Entonces prefiero no. Por ahora no. Tal vez el martes lo pueda hacer. Ok. El 9 dice así. Por un sistema de doble ranura que tiene una separación de D igual a 0.400 milímetros, pasa luz de 442 nanómetros de longitud de onda. Determine a qué distancia se debe poner una pantalla para que aparezca una franja oscura directamente opuesta a ambas ranuras, con solo una franja brillante entre ellas. Ojo lo que están diciendo. Este es un ejercicio muy fácil, pero hay que leerlo muy bien. Un dibujo ayuda muchísimo, así que hagamos otra vez el dibujo, aunque sea repetir casi que lo mismo de la vez pasada. Un sistema de doble ranura. ¿De acuerdo? Ahí está. Nos están preguntando en este caso la separación entre la ranura y la pantalla. O sea, nos están preguntando el L. ¿Para que qué? La distancia a la que debe poner una pantalla para que aparezca una franja oscura directamente opuesta a ambas ranuras. ¿Eso qué quiere decir? Si ustedes trasladan esto para acá, quieren que este lado se vea una parte oscura. Es simétrico para abajo. ¿De acuerdo? Y con solo una franja brillante entre ellas. O sea, solo tenemos el máximo central. Básicamente lo que nos están diciendo es que busquen los primeros mínimos de interferencia. Donde se encuentran los primeros mínimos de interferencia, tienen que estar pasando a través de de estas ranuras. Muy bien, nos dice también lo siguiente. La separación entre ranuras es de 0.400 milímetros. Esto es lo mismo que decir que la altura del primer mínimo tiene que ser igual a la mitad de D, a D medios. ¿De acuerdo? Todo el secreto está en eso. Si D es la separación entre ranuras, entonces la altura del primer mínimo tiene que estar a D medios. Si no pasa eso, no ocurre que este mínimo se traslape bueno, esté directamente opuesto a este lado. Ok, entonces ya tenemos básicamente lo que hay que sacar. El primer mínimo se encuentra a D medios. Usamos la fórmula anterior. La Y de los mínimos es igual a M más un medio de ¿de qué era? Lambda L entre D. Ok, entonces combinando las dos ecuaciones y sabiendo que tiene que ser el primer mínimo, o sea, cuando M es igual a 0, entonces esto queda un medio de lambda L entre D es igual a D medios. Este un medio y este 2 se cancelan. La D pasa al otro lado a multiplicar y el lambda a dividir. Entonces esto quedaría D cuadrado entre lambda. D cuadrado era 0.04 milímetros.
Lambda era 500 y resto. O 400, no, 442. Ok, entonces debes de meter esto aquí en la cálculo. 0.04 por 10 a la menos 3 al cuadrado entre 442 por 10 a la menos 9. 0.362 metros. Ok, esa sería la distancia a la que hay que colocar la pantalla. O 36 centímetros. Vean que esto sigue siendo mucho mayor que D. D no llega ni siquiera a medio milímetro. Y D es 36 centímetros. Se sigue siendo mucho mayor. Si por pura casualidad les diera algo muy pequeñito, una L comparada con D, o sea, que estén casi que en la misma escala, ahí sí creo que las fórmulas no les van a servir. O algo hicieron mal a medio camino, o los datos estaban mal planteados, o sencillamente el problema estaba mal. Bueno, ustedes se equivocaron a medio camino. Entonces, y siempre sospechen eso, de que si la D y la L quedan parecidas, algo no anda muy bien en esas fórmulas, porque esto solo vale para longitudes grandes. ¿De acuerdo? Vamos con la 10. Los ejercicios, ya les dije, son muy sencillos. Ahorita hacemos uno un poquito más complicado, pero estos primeros ejercicios son bastante sencillos. Los ejercicios complicados no llevan tampoco la gran complicación por el momento. Alguno que otro sí, pero la mayoría no van a llevar la gran complicación. Incluso los de difracción son bastante sencillos, muy similares. Cuando no combina las cosas es cuando se pone más creativo, pero sin combinaciones no tienen así como mucho chiste. Dice así, dos ranuras están separadas 0.32 milímetros. Un rayo de luz de 500 nanómetros incide en ellas produciendo una configuración de interferencia. ¿De acuerdo? Bastante fácil. Determina el número de máximos observados en el intervalo angular de menos 30 grados a 30 grados. Ok, en este caso, este es un ángulo grande. Por lo tanto, no podemos usar la aproximación de las yes. Las yes que habíamos puesto de formulita solo servían para ángulo pequeño. ¿De acuerdo? Y este ángulo va desde menos 30 a 30, por lo tanto, estos son 60 grados. Esto, créame que la fórmula no es tan aplicable acá. Ángulo pequeño se puede considerar 15 grados, ya eso es pequeñito, pero es como lo más grande de los pequeños. Menores a 15 anda relativamente ángulos pequeñitos. 30 grados ya no es pequeño. ¿Por qué 15 grados? Porque bueno, más o menos ya por ahí ya el ángulo es tan pequeñito que si lo pasamos a radianes, uno ve que el valor en radianes es pequeñito. Cuando dice ángulo pequeño siempre parasita en radianes. En grados, como 15 grados es aproximadamente ya como lo más lo más grande que se puede para considerar ángulos pequeños. Dice así, dos ranuras están separadas por 0.32 milímetros. Un rayo de luz de 500 nanómetros incide en ellas produciendo una configuración de interferencia. Entonces nos están preguntando por la cantidad de máximos observados entre menos 30 y 30 grados.
Ay, perdón, esto era máximo. Bueno, yo no sé si ahí cae un máximo, pero. De acuerdo, más o menos esa es la situación. Hay que observar cuántos cayeron ahí. Vean que está siempre el máximo central y luego están máximos adyacentes. O sea, uno va a contar una cantidad impar de máximos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? El m son estos. Este, por ejemplo, es m igual a 1. Este es m igual a 0. M igual a menos 1. Etcétera, etcétera, etcétera. Ok, vamos a ver. La y de ángulos pequeños, m, l, lambda entre d, es muy tentadora de usar. Tratemos de evitarlo. ¿De acuerdo? Muy tentadora, pero esto solo sirve para ángulos pequeños. Y nos están pidiendo ángulos muy grandes, 30 grados, luego desde arriba hasta abajo y esos 60 grados en total. Eso no, muy grande. Tenemos que jugárnosla con la otra fórmula. ¿Cuál era la otra fórmula? ds no es cita, es igual a m por ¿quién? ¿Quién con quién? Ya se les olvidó. Ok, es m por lambda. Muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? La idea de este problema será contar el máximo más grande que vaya a caer con 30 grados. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a poner la calculadora en grados, no la pongo en radianes. Esto va a ser igual a m es igual, ay, perdón. M es igual a ds no es cita entre lambda. Ok. Entonces, m va a ser igual a d, ¿cuánto era d? 0.32 y 500 nanómetros. Ok, vean que esto nos va a tirar un número cualquiera, ¿no? Esto no va a tirar un número entero. Ay, aquí yo le puse 10 a la menos 3, 10 a la menos 9. Mira, milagrosamente me dio un número entero. Ok, ¿este qué quiere decir? Estamos en el máximo de orden 160. Simétricamente esto va para abajo, así que ustedes no tienen que hacer la parte de abajo, ya que es el mismo ángulo. Si va a 30 para arriba y va a 30 para abajo, es el mismo ángulo. Si fuera un ángulo diferente abajo, por ejemplo 45, tienen que hacer el caso para 45. ¿De acuerdo? Pero como es el mismo ángulo, tenemos 160.
Entonces, ¿cuántas barritas luminosas hay? Entonces uno cuenta todas las barritas luminosas para arriba. En este caso son 160 barritas luminosas. Y es la misma cantidad de barritas luminosas para abajo. ¿De acuerdo? Entonces ustedes nada más dicen 160 por 2 más 1. La barrita luminosa central. ¿De acuerdo? Entonces, la cantidad de máximos que uno cuenta es 321 máximos máximos de interferencia o interferencias constructivas. ¿De acuerdo? Voy a correr esto un poquito para arriba. Vamos ahora con una interferencia de película delgada. En interferencias de película delgada dice, un medio posible para hacer que un avión sea invisible al radar es cubrirlo con un polímero antirreflectante. Si las ondas del radar tienen una longitud de 3 centímetros y el índice de refracción de polímero es n igual a 1.5, ¿qué tan grueso debe ser el recubrimiento? Yo no sé si les mencioné, pero la interferencia vale para cualquier tipo de onda electromagnética, ya sea visible o invisible. 3 centímetros, eso anda como por el radio, creo. Si no, si anda muy, al rato anda por microondas, pero yo no me acuerdo cuánto era la barrera entre microondas y radio. Pero si esto no es microondas, eso es radio. Y ya eso es completamente invisible. ¿De acuerdo? Entonces, vale para cualquier tipo, ya sea ondas de radio, microondas, visible, infrarrojo, ultravioleta, rayos X o rayos gamma. Bueno, rayos gamma puede ser más problemático, pero incluso hasta rayos X se hacen experimentos de ese estilo. Uno muy importante se llama la difracción de Bragg para rayos X. Ese lo vamos a ver en el momento de difracción, pero no vamos a meternos mucho con él. Por ahora, sabemos de que esto sirve también para cualquier tipo de onda, incluido microondas y ondas de radio. Así que esto va a andar por ahí, por una de esas dos. Entonces nos dice que lambda es igual a 3 centímetros. Nos dicen el índice de refracción del material n igual a 1.5. Y nos están preguntando qué tan grueso debe ser el material del recubrimiento para que el avión sea invisible al radar. Entonces vamos a ver. Aquí está el avión. Entonces, ahí está el avión y tiene un pequeñísimo recubrimiento aquí en la base que lo hace invisible al radar. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir que se haga invisible el radar? Un radar funciona de la siguiente manera. Lanza ondas y rebotan las ondas. ¿Qué ocupamos para que un avión sea invisible? Porque las ondas van a rebotar. Ténganlo por seguro. Que reboten, pero que hagan interferencia. Si hacen interferencia destructiva, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando rebotan las ondas, entonces el radar es como si nunca hubiera detectado nada, como si las ondas hubieran pasado de larguito. ¿Por qué? Porque lo que le está llegando siempre es interferencia destructiva. ¿De acuerdo? Entonces, como siempre le llega interferencia destructiva, es como si no le llegara nada. Es como si las ondas que él tiró se fueran hasta el infinito. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a buscar es precisamente eso.
un mínimo de interferencia. ¿Es efectivo? Eso en la tecnología real, sí, es bastante efectivo. ¿Es perfecto? No, no es 100% perfecto. Pero los aviones furtivos andan con una tecnología, o sea, tienen otras cosas que lo hacen más furtivo todavía. Pero que sea 100% efectivo la tecnología, no quiere decir eso, porque normalmente se tienen muchos radares y alguno de todos vaya a quedar con interferencia constructiva o una etapa intermedia, mientras que algunos van a quedar con la destructiva. Lo que pasa es de que van a pasarles y les va a costar mucho detectar cuál es cuál. Les van a costarle muchísimo encontrar un avión furtivo. Ok. Nos están preguntando por un mínimo de interferencia. Buscamos la fórmula de mínimos de interferencia de antes. Es esa. 2t por n es igual a m más 1/2 por lambda. Entonces, 2t por n es igual a m. Y ya se me fue. M por lambda. No sé por qué se me fue en el momento. Ok. Entonces, ¿qué pasa si tenemos el primer mínimo de interferencia, que es el m igual a 0? De ahí, no encontramos nada. Así que no nos sirve para nada usar el primer mínimo de interferencia. Tenemos que usar el m igual a 1. El segundo mínimo de interferencia. Segundo mínimo de interferencia, o el primero. Espera un segundo, porque ya quedé con la duda si el m recorría en este caso para todos los enteros. Si es que el m tiene que recorrer para los enteros. Un segundo, nada más para confirmar. Sí, m recorre para los enteros. Lo ponen para los enteros positivos para no meterse con la parte negativa, pero la fórmula es, digamos que, entre comillas, simétrica. Ok. Entonces nos vamos para que la capa sea, digamos, efectiva, tendríamos que ponerle T es igual a m por lambda entre 2n. Vean lo que nos dicen. ¿Qué tan grueso debe ser el recubrimiento? Nos interesa que esto haga los otros mínimos de interferencia. Y la respuesta es no, que solo haga el primer mínimo de interferencia y punto. ¿Por qué? Porque luego otra antena puede encontrar un máximo de interferencia. Entonces no nos sirve. No nos sirve que esté haciendo mínimos y máximos al mismo tiempo. Nos sirve que haga, digamos, solamente mínimos. O sea, vamos a hacer el material de tal manera que m va a ser igual a 1. Entonces, ese va a ser nuestro recubrimiento más pequeñito. Entonces, ¿esto cuánto era? Lambda es 3 centímetros. 3 por 10 hará menos 2 entre 2 por 1.5. 1.5 por 2 es 3. Esto es 10 a la menos 2 metros. O, dicho de otro modo, 1 centímetro. Entonces vean que el recubrimiento no es tan grande tampoco. También el avión no le sirve un recubrimiento muy grande porque es más peso y es más combustible que gasta.
Ok, vamos con un ejercicio un poquito más difícil. Dice así, el 48. Se producen efectos de interferencia en el punto P, en una pantalla como resultado de los rayos directos a una fuente de 500 nanómetros y rayos reflejados desde el espejo, como se muestra en la figura. O sea, tenemos una fuente. La fuente vamos a suponerla coherente, porque si no, no va a servir. Algo así como un rayo láser. Una parte viene para acá y una parte se iba directo. Estamos pasando del aire al espejo. O sea, de un n igual a 1 a un n grande. ¿Esto qué quiere decir? Este rayo de acá tiene 180 grados de desfase con respecto a este y adicional. O sea, ya este trae un desfase de 180 grados, sin contar la diferencia de caminos. ¿De acuerdo? Entonces, se producen efectos de interferencia en el punto P, como en una pantalla ubicada, como resultado de rayos directos de una fuente de 500 nanómetros y rayos reflejados desde el espejo. Suponga que la fuente está a 100 metros a la izquierda de la pantalla. Nos están dando el L. Pero mucho cuidado con el L de acá. Encuentre la distancia Y a la primera banda oscura por encima del espejo. Se nos están preguntando por el primer mínimo de interferencia. Que sea diferente al central. Ya veremos por qué diferente al central. Dado que existe un corrimiento de 180 grados adicionales a la diferencia de caminos, entonces tenemos un grave problema. Esta interferencia no es la interferencia tradicional, aunque se parece muchísimo, muchísimo a la interferencia de películas delgadas. ¿Cuál es el gran problema acá? La diferencia de caminos. La diferencia de caminos en este caso no es pequeñita, no es el grosor de la película, porque aquí no hay ninguna película. Tampoco es el grosor L. ¿De acuerdo? Es una diferencia de caminos bastante apreciable. Entonces, nuestra primera tarea será encontrar cuál es esa diferencia de caminos. Y lo único que sabemos es de que esta separación entre O y a este punto son 100 metros. Lo otro que nos dicen es, suponga que la fuente está 100 metros a la izquierda de la pantalla y 1 centímetro arriba del espejo. ¿Esto qué quiere decir? Nos están dando aquí un triángulo rectángulo. 100 metros, 1 centímetro. Entonces, volvamos a hacer este diagrama. Por aquí abajito. Aquí tenemos un triángulo rectángulo de 100 metros y 1 centímetro. Este es el punto P que nos interesa. Más aquí abajito tenemos este otro triángulo rectángulo y tenemos este de acá. Y aquí hay un glosita que señala ¿cómo se llama? Este dibujo. Muy bien. El ángulo cita definitivamente no es pequeñito. Ese es un ángulo bastante apreciable. La diferencia de caminos es, de hecho, curiosa. Es muy apreciable. Pero, muy importante, el triángulo de arriba, todavía no sé. El triángulo de arriba es un triángulo que tiene 100 metros de distancia
en la base y 1 centímetro de altura. 1 centímetro de altura a 100 metros hace que la hipotenusa sea aproximadamente también 100 metros. Si no me lo creen, háganlo. 100 al cuadrado más 0.01 al cuadrado. Eso en la calculadora ya les digo cuánto da. Esto dice que son 100.1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vean dónde está el decimal. Esos 100 metros, básicamente. O sea, esa subida de 1 centímetro solamente sirve para ubicar el Y, pero no nos va a servir de mucho para, digamos, la hipotenusa. Bueno, nos sirve mucho para la hipotenusa. La hipotenusa básicamente son 100 metros. Ok, entonces ya sabemos de que aquí también hay 100 metros. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver cómo proceder ahora. Nos están preguntando por la diferencia de caminos. Sabemos de que esta es una situación muy parecida a la de la interferencia de películas delgadas. Entonces, delta es igual a, en películas delgadas, la fórmula era al revés. M más 1/2 por lambda. En este caso, delta no puede ser la interferencia de películas delgadas porque no es un grosor. Tampoco puede ser la interferencia de caminos tradicional. Delta, en este caso, tiene que ser esta distancia. Bueno, perdón. Esta distancia menos esta distancia. Entonces hay que encontrar estas, que la voy a llamar L1 y L2. Ay, perdón. Salud. Gracias. Encontrando L1 minúsculo y L2 minúsculo, encontramos nuestro delta. Si encontramos nuestro delta, ya el resto del problema es más sencillo. Este es un problema de pura geometría, ¿de acuerdo? Dice algo más el problema para simplificar esto. Chocan el punto. Ajá, como resultado directo. Ok. Lástima que no nos dicen algo más de este triángulo. Bueno, hagamos lo que sabemos. Entonces tenemos SL1 y SL2. Ok. No nos dicen nada más. El triángulo que está aquí, no sabemos si es un triángulo rectángulo o qué. Pero sí sabemos de que este aquí es rectángulo, este aquí es rectángulo. Incluso sabemos de que esto aquí es aproximadamente 100 metros. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a ver qué tenemos hasta ahora. Tenemos L2, tenemos Y. Y tenemos esto de acá. Esto de acá, lo voy a considerar como una distancia X.
Entonces hagamos ese triángulo. Ese triángulo dice que L2 va a ser igual por Pitágoras a x cuadrado más y cuadrado. Este sí está rudito. No lo había considerado así tan... Pero está rudito porque hay que hacer geometría. Pero ya hicimos, digamos, la parte difícil. La parte difícil era considerar qué tipo de interferencia se daba, qué fórmula de interferencia había que usar. Y es esa. Adicionalmente, nos dan ese ángulo zeta. Ese ángulo zeta, ¿de qué sirve? También sabemos que y es igual a L2 por tangente zeta, pero esa tangente zeta, ¿de qué nos sirve? Ok. Sabemos que de aquí a aquí hay 100 metros. Si nos vamos al otro triángulo, esto es una ley de reflexión, ¿de acuerdo? Entonces, por ley de reflexión, el ángulo phi que se hace acá es el mismo ángulo phi que se hace acá. ¿De acuerdo? Ahora muy bien. Dado la simetría del problema, si ahí se forman los ángulos phi, aquí se tiene que formar el ángulo zeta también. O sea, es el mismo ángulo que está ahí. Esta altura de acá es y menos 1 centímetro. Y no puedo garantizar que sea pequeñito. O sea, yo no puedo garantizar que la y esté en escala de metros o escala de centímetros. Yo puedo garantizar esto de acá, pero la y no la puedo garantizar porque no la conozco. Entonces, esa altura ahí es y menos 1 centímetro. Entonces podemos relacionar también por este otro lado, por trigonometría, L1 y zeta y la y. Esta otra distancia acá son 100 menos x. Si todo mide 100, un lado mide x, el otro tiene que quitarle la x. Entonces vamos a ver, y menos 1 centímetro tiene que ser igual a L1 tangente de zeta por un lado. Por el otro lado, la hipotenusa es L1 igual a la raíz cuadrada de, vamos a ver, el cateto 1, y menos 1 centímetro al cuadrado, más, ¿cómo se llama? 100 menos x al cuadrado. Ok. Tenemos dos ecuaciones, bueno, tenemos varias ecuaciones con varias incógnitas. Nos interesaría deshacernos de la x. Entonces vamos a ver cómo nos deshacemos de esa x. La x es lo que nos interesa menos. Podemos deshacernos por Pitágoras, que lo veo feo, o lo podemos hacer por trigonometría, que puede que no esté tan feo deshacerse por trigonometría. Mentira, esto no es tangente, esto es seno. Perdón, esto no puede ser tangente, jamás. Esto es seno. Y en este otro caso, también es seno. La tangente se da más bien al revés. Tangente zeta es igual a y sobre x. Y del otro lado, tangente zeta es igual a y menos 1 centímetro entre 100 menos x. Ok,
con esos tangentes sí nos podemos deshacer de las Y's. No hay necesidad ni de siquiera trabajar con el L1 y con el L2. Vamos a ver qué sale cuando uno se deshace de esto. Las dos tangentes son la misma. Eso quiere decir que Y sobre X es igual a Y menos 1 centímetro sobre 100 menos X. Ok. Mm. Esto sería, voy a pasar los centímetros a 10 a la menos 1. Y menos 10 a la menos 1 metros. Entonces ya no tengo que estar arrastrando tanto el metro. Ok, vamos a ver. Y 10 a la menos 2. Ajá. Esto sería Y por 100 menos X igual a Y por X menos 10 a la menos 2 X. Esto quiere decir que 100Y menos XY es igual a YX menos 10 a la menos 2 X. Esto es, no, este no se cancela con ese. Estos son 100Y igual a, pasa al otro lado a sumar, 2YX menos 10 a la menos 2X. Esto quiere decir que X tiene que ser igual a 100Y sobre 2Y menos 10 a la menos 2. Si ya estuviera en una escala de metros, esto se reduce rapidísimo. Si Y, pero el problema es que ya no está en una escala de metros, no lo sabemos. Al menos ya sabemos la X en términos de Y. Ahora, ¿cómo proceder con esto? Bueno, no hemos usado la diferencia de caminos. Al rato esto no lo necesitamos para nada. Al rato sí, al rato no. Pero es bueno tenerlo por ahora. Reestudiamos un poco la diferencia de caminos, delta. La diferencia de caminos delta sería L1 más L2, porque es lo que medía el triángulo aquel, menos 100 metros. Era la hipotenusa, pero la hipotenusa ahí es 100.0000005. O sea, un decimal de diferencia. Perdón, un millonésimo de diferencia. Eso no nos ayuda mucho. Entonces nada más podemos 100 metros. Ok, entonces esa es la diferencia de caminos. Y esa diferencia de caminos tiene que ser igual al primer mínimo de interferencia después del mínimo central. O sea, está el mínimo de máximos, el mínimo central, y luego sigue el m igual a 1. Ese es el que me interesa. Entonces esto sería
un medio de lambda. Hmm. Esto quiere decir que esa diferencia de caminos tiene que ser extremadamente chiquitica. Lo vemos aquí del dibujo. Pero eso quiere decir que la Y de como altura tiene que ser una altura muy chiquitica. ¿Por qué? Porque un medio de lambda, eso es un medio de 500 nanómetros. O sea, 250 nanómetros. O sea, 250 por 10 a la menos 9. La única manera de lograr eso es de que esas diferencias de camino sean pequeñitas. Y para que esa diferencia de camino sea pequeñita y que sea el primer, perdón, el m igual a 1 de mínimo de interferencia, esa altura tiene que ser muy, muy chiquitica, esa Y. Aún más importante, yo creo que Y es casi igual a 1 centímetro, poquito menos de 1 centímetro, poquito más de 1 centímetro. Ok, ¿y cómo encontramos ese L1 y ese L2 fácilmente? Y no, ese L1 y ese L2 hay que meter esas fórmulas de Pitágoras gigantes ahora en esta fórmula. Ya estos los teníamos, esos Pitágoras. El L1 es esa de ahí, el L2 es esa de ahí. Voy a copiarla. ¿Qué problemita este? Con razón está un poquito más difícil. Y por último, bueno, ya se está yendo el tiempo. Y por último, sabíamos que la X será igual a esto. Entonces ya el problema está resuelto, entre comillas. Ahora hay que meter la X ahí. Dios mío, qué despeje. Créame que no les voy a meter algo tan difícil en el examen.
Aquí faltaba menos 100. Estos son más. Ok. Esa es la fórmula que hay que despejar la Y. Ya al menos encontramos cómo hacer esa cosa. Bueno, ya el tiempo se está acabando, pero para despejar esa cosa, esperen para bajar esto un poco. Ya está solo en términos de una variable, ya eso se puede despejar. El problema es despejar eso. A ver si tiene solución exacta. Esta fórmula que está aquí es exacta, o sea, está sin, la única aproximación que se hizo fue la aproximación de los 100 metros. No he hecho aproximaciones de alturas pequeñas. Probablemente esto se hubiera hecho tal vez por alturas pequeñas, porque estoy casi seguro que la Y apenas es un pelito más grande que 1 centímetro. Estoy casi seguro. Es un pelito más grande que 1 centímetro, pero esta es la fórmula exacta. Y no hay manera de deshacerse de alguna cosa aquí como por ángulo pequeño, por cosas pequeñas. Bueno, la próxima clase termino esto. Entonces nos vemos. Sería nada más de terminar de despejar esa fórmula horrorosa ahí. A ver si sale un despeje. Bueno, nos vemos la próxima clase. Ah, bueno, de hecho sí sale. Ah, no sale un despeje. Pensé que sí salía uno, pero no. Bueno, entonces nos vemos la próxima clase para terminar esto. Voy a parar la grabación ahora.